Mi esposo, Daniel, y yo la esperábamos, por supuesto. El compromiso de su hermana menor con Nathan Harper, heredero de una cadena de hoteles de lujo en el Medio Oeste, había dominado las conversaciones familiares durante los últimos 9 meses. «¡Llegó!», grité a Daniel, que estaba preparando la cena en nuestra modesta cocina. El sonido del cuchillo cortando se detuvo mientras aparecía en el umbral, con un trapo de cocina sobre el hombro. «¿Y bien? Ábrelo», dijo con una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. Con cuidado, abrí el sobre, preservando su sello impecable, y saqué el contenido. La invitación era una obra de arte, impresión tipográfica en papel artesanal, ilustraciones en acuarela del histórico rancho en las afueras de Denver, donde se celebraría la boda, y una serie de tarjetas con detalles sobre alojamiento y código de vestimenta. «Vestimenta formal requerida», leí en voz alta, sintiendo un nudo formándose en mi estómago. «Y mira esto. Solicitamos amablemente que todos los invitados se adhieran a una paleta sofisticada de azul marino, plateado o negro para complementar la estética de nuestra boda». Daniel soltó una risa suave. «Por supuesto, no sea que alguien use burdeos y arruine sus fotos de Instagram». Sonreí a pesar de mi aprensión. Mi relación con Vanessa siempre había sido tensa. Como maestra de arte de primaria de origen humilde, nunca encajé del todo en el mundo de riqueza y conexiones sociales de la familia Larson. Daniel se había distanciado de ese mundo años atrás, eligiendo una carrera en biología de conservación, en lugar de unirse a la firma de inversiones de su padre. Esa decisión lo había convertido en una especie de decepción familiar, aunque siempre enmarcaban su desaprobación como preocupación por su futuro. «Clara, ¿estás bien?». La voz de Daniel me sacó de mis pensamientos. Asentí, aunque el nudo en mi estómago se había apretado. «Solo pienso en qué ponerme. Tal vez el vestido azul que usé en la boda de Sofía sirva». «Te verás hermosa con cualquier cosa», dijo, volviendo a la cocina. Lo que no le conté fue el familiar sentimiento de temor que me invadía al pensar en pasar un fin de semana entero con su familia, especialmente con Vanessa. Durante los 8 años de nuestro matrimonio, ella había perfeccionado el arte de los comentarios sutiles, observaciones sobre mi encantadora carrera enseñando arte a niños, preguntas sobre cuándo podríamos permitirnos una casa de verdad en lugar de nuestro bungalow alquilado, y la manera particular en que me presentaba a sus amigos como la esposa de Daniel, en lugar de usar mi nombre. La tarjeta de confirmación pesaba en mi mano. Una parte racional de mí quería declinar, protegerme del inevitable malestar, pero sabía lo que eso significaría para Daniel. Otra fractura en su ya complicada relación con su familia. Marqué «Acepta con gusto» y sellé la tarjeta de respuesta. Las semanas previas a la boda pasaron en un torbellino de preparativos. Gasté más de lo que debía en un vestido nuevo, un modelo largo azul marino con delicados bordados que encontré en oferta, pero que aún así requirió usar parte de nuestros ahorros para vacaciones. Reservé una cita en un salón para un peinado profesional, algo en lo que normalmente no gastaría. Cada decisión estaba guiada por la esperanza desesperada de que, esta vez, si me veía lo suficientemente perfecta, Vanessa y los Larson finalmente me considerarían digna de su aceptación. Daniel observaba estos preparativos con creciente preocupación. «Clara, no tienes que esforzarte tanto», dijo una noche mientras practicaba caminar con los tacones nuevos que había comprado. «Son ellos los que se pierden al no apreciar lo increíble que eres tal como eres». Sonreí ante su apoyo, pero seguí practicando. «Solo quiero que todo salga bien», dije. «Es importante para tu familia». «Tú eres mi familia», respondió con firmeza. «Y si no pueden respetarte, es su pérdida, no la nuestra». Sus palabras me reconfortaron, pero sabía que la realidad era más complicada. Daniel ya había sacrificado mucho de su conexión familiar al elegir un camino diferente. No quería ser otro motivo de separación. El miércoles antes de la boda, Vanessa llamó inesperadamente. Respondí con cauteloso optimismo, pensando que tal vez era la rama de olivo que había esperado. «Clara, qué bueno que te encuentro», dijo, su voz cargada de esa urgencia controlada que ya conocía.
Quería hablar contigo sobre la cena de ensayo del viernes. Por supuesto, respondí, enderezándome como si pudiera verme a través del teléfono. Hemos planeado llegar a las 3:00, así que tendremos tiempo suficiente para registrarnos en el hotel antes del ensayo. Sí, bueno, respecto a eso, hizo una pausa. Tengo un pequeño favor que pedirte. Tienes un ojo artístico, y francamente, no confío en que la organizadora de la boda tenga el mismo cuidado por los detalles que tú tendrías. ¿Te importaría mucho venir al lugar temprano el viernes para ayudar con algunas tarjetas de asignación de asientos y arreglos de mesas? La calígrafa entregó todo, pero alguien necesita organizarlo, y sé que tú lo harías perfectamente. La solicitud parecía bastante inocente, incluso halagadora, pero algo en su tono me hizo dudar. Aún así, esta fue la primera vez que Vanessa reconoció alguna habilidad o capacidad que yo tuviera. Se sentía como un avance. Estaría encantada de ayudar, dije, ignorando las señales de advertencia que parpadeaban en los bordes de mi conciencia. Maravilloso. Ven al rancho alrededor de las 10:00 entonces. La organizadora te dará todos los materiales. Su voz adquirió una dulzura que había aprendido a temer. Realmente lo aprecio, Clara. Es muy importante tener familia que pueda echar una mano cuando se necesita. Después de colgar, miré mi teléfono, intentando descifrar si acababa de recibir un cumplido o si me habían relegado sutilmente al papel de ayudante de boda sin paga. Daniel, siempre atento a mis expresiones, arqueó una ceja desde el otro lado de la habitación. Vanessa quiere que llegue temprano para ayudar con las tarjetas de asignación, expliqué. Dijo que valora mi ojo artístico. Daniel frunció el ceño ligeramente. ¿Le pidió a alguna de sus damas de honor que ayudara? No lo creo, admití. Tal vez esta es su manera de incluirme más. Siempre he querido una mejor relación con ella. Solo asegúrate de que no te estén aprovechando, advirtió. Eres una invitada a esta boda, no parte del personal. Sus palabras resultarían proféticas de una manera que ninguno de los dos podía haber anticipado. La mañana del viernes amaneció brillante y clara, un perfecto día de mayo en Denver. Me vestí cuidadosamente con un vestido sencillo pero elegante, apropiado para las actividades previas a la boda. Empaqué mi vestido y accesorios para el fin de semana en una bolsa para ropa, y me despedí de Daniel con un beso. Él conduciría más tarde con nuestra maleta después de terminar algo de trabajo. Llámame si necesitas algo, dijo abrazándome con fuerza. Y recuerda, estamos allí el uno para el otro, no para impresionar a nadie más. Asentí, agradecida una vez más por su apoyo inquebrantable, y partí hacia el histórico Harper Ranch, con mi GPS guiándome a través de suburbios cada vez más acomodados, hasta llegar a las grandes puertas de madera que marcaban la entrada a uno de los lugares de bodas más prestigiosos de Denver. El rancho era impresionante. 15 acres de praderas ondulantes, salpicadas de flores silvestres, rodeando una granja restaurada del siglo XIX que exudaba elegancia rústica. Mientras estacionaba en el área designada y me dirigía a la casa principal, no pude evitar sentir un cosquilleo de intimidación. Todo en este lugar gritaba riqueza y estatus, precisamente el mundo que siempre me había hecho sentir como una extraña. Poco sabía que estaba entrando en una situación que me obligaría a elegir entre mantener la paz y defender mi propia dignidad. Las próximas 24 horas reconfigurarían los límites de nuestra familia para siempre, comenzando con una tarjeta de asignación que lo cambiaría todo. Al entrar en el Harper Ranch, la grandeza era abrumadora. Los suelos de madera de granero pulida brillaban bajo tragaluces, candelabros de cuernos proyectaban una luz cálida, y arreglos florales frescos llenaban el aire con el aroma de peonías y artemisia. Una actividad frenética me rodeaba. Caterers organizando tablas de charcutería rústica, floristas cargando centros de mesa vibrantes de flores silvestres locales, y técnicos probando luces de cuerda para la recepción al aire libre. «Tú debes ser Clara», llamó una voz clara. Me volví para ver a una mujer con una tableta y un auricular acercándose a mí. «Vanessa mencionó que estarías ayudando hoy. Soy Lauren, la coordinadora de la boda». «Sí, hola». Extendí mi mano, que ella estrechó brevemente mientras miraba su reloj. «Perfecto momento.
Estamos preparando en el gran salón. Los artículos de caligrafía necesitan ser organizados, y Vanessa insistió en que tú te encargues personalmente. Algo en su tono sugería que esta no era una solicitud típica, pero mantuvo una neutralidad profesional. El gran salón era un estudio en caos organizado, cajas de artículos personalizados, tarjetas de asignación, números de mesa, programas de ceremonia y tarjetas de menú, estaban apiladas junto a una larga mesa de granja. Otra mujer estaba desempacándolas metódicamente. «Esta es Sophie, mi asistente», dijo Lauren. «Ella te mostrará qué hay que hacer. Necesito revisar la configuración del bar al aire libre». Con eso, se fue, dejándome con la clara sensación de que me habían asignado un puesto de personal, en lugar de darme la bienvenida como familia. Sophie sonrió cálidamente. «¿Primera vez en Harper Ranch?», preguntó, interpretando correctamente mi expresión mientras miraba alrededor del impresionante salón. «Primera vez en cualquier lugar como este», admití. «Es espectacular». 16 millones de espectacular, dijo Sofía en voz baja. «Esta es una de las bodas más costosas que hemos hecho este año. Solo el bar de whisky personalizado costó más que mi coche». La información no debería haberme sorprendido, pero lo hizo. Daniel y yo nos habíamos casado en un jardín comunitario con una recepción en una cervecería local. Lo consideramos hermoso y perfectamente adecuado para nosotros. La escala de la boda de Vanessa era de otro nivel completamente, una declaración pública de estatus tanto como una celebración del amor. Durante las siguientes 3 horas, organicé meticulosamente las tarjetas de asignación en orden alfabético, armé cestas de bienvenida para los invitados de fuera de la ciudad y ayudé a posicionar los números de mesa según el plan de asientos maestro. El trabajo era detallado pero no difícil, especialmente para alguien acostumbrado a ayudar a estudiantes de primer grado con proyectos de arte. Aún así, me preguntaba por qué esta tarea no había sido asignada al personal profesional que estaba siendo pagado generosamente por exactamente este tipo de trabajo. Alrededor de la 1:00, Lauren regresó, ahora acompañada por la madre de Vanessa, Abigail Larson. Mi suegra inspeccionó la sala con precisión crítica, asintiendo ligeramente ante el progreso. «Clara, veo que Vanessa tenía razón sobre tu atención al detalle», dijo, su tono sugiriendo una leve sorpresa de que yo pudiera realizar tal tarea adecuadamente. «Qué conveniente tener a alguien con tu experiencia para ayudar con estas pequeñas manualidades». Me contuve de recordarle que tenía un máster en Bellas Artes y que organizar tarjetas preimpresas difícilmente constituía manualidades, pero en cambio sonreí cortésmente. Feliz de ayudar a Abigail. «El florista necesita ayuda con los ramos de las damas de honor», intervino Lauren. «Algo sobre las envolturas de arpillera que no están del todo bien. Vanessa pensó que podrías ayudar con eso también». Miré mi reloj. Ya había pasado la hora del almuerzo, que nadie había mencionado, y aún necesitaba registrarme en el hotel y prepararme para la cena de ensayo. Estaría encantada de echar un vistazo, pero realmente necesito llegar al hotel pronto para cambiarme para el ensayo, dije. Abigail hizo un gesto despectivo con la mano. «Hay mucho tiempo. El ensayo no es hasta las 5:00, y solo es un viaje de 20 minutos al hotel». El problema de la arpillera se convirtió en una reenvuelta completa de 10 ramos elaborados, con Abigail rondando cerca, ofreciendo comentarios no solicitados. Para cuando terminé, eran casi las 3:00, y mi estómago protestaba por la ausencia de almuerzo. Los miembros del personal habían estado rotando para tomar descansos para comer durante todo el día, pero nadie había pensado en incluirme en esa rotación. «Realmente debería irme», dije con firmeza. «Daniel llegará al hotel pronto». «Oh, antes de que te vayas», dijo Abigail, «¿te importaría revisar la configuración de la mesa del libro de visitas? Vanessa fue específica sobre el arreglo, y has sido tan útil con todo lo demás». La solicitud no era realmente una solicitud, y me encontré reorganizando la exhibición del libro de visitas mientras los mensajes de Daniel se acumulaban en mi teléfono. Finalmente, cerca de las 4:00, logré escapar del Harper Ranch, corriendo al hotel con apenas 1 hora antes de que necesitáramos regresar para el ensayo.
Daniel estaba esperando en nuestra habitación, con preocupación evidente en su expresión. ¿Dónde has estado? He estado llamando durante horas. Aparentemente, ayudar con las tarjetas de asignación significó trabajar como asistente de boda sin paga todo el día, expliqué, cambiando rápidamente de ropa. Ni siquiera conseguí almuerzo. Su rostro se oscureció. Esto es exactamente de lo que estaba preocupado. Te están aprovechando. Está bien, insistí, aunque no lo estaba. Es solo un fin de semana. Quiero que todo salga bien. Debería salir bien para ti también, Clara. Eres familia, no personal. Hice una pausa en medio de aplicarme maquillaje, encontrando sus ojos en el espejo. Lo sé, pero a veces mantener la paz significa hacer pequeños sacrificios. Hay una diferencia entre compromiso y borrarte a ti misma, dijo en voz baja. Estoy empezando a pensar que mi familia no entiende esa distinción. Llegamos al ensayo exactamente a las 5:00, uniéndonos al grupo de boda y miembros de la familia que se reunían en el prado donde tendría lugar la ceremonia. Vanessa, resplandeciente en un vestido de cóctel crema que probablemente costaba más que nuestro alquiler mensual, apenas reconoció mi llegada con un gesto distraído antes de volver a una discusión intensa con su organizadora de bodas. El ensayo procedió eficientemente bajo la dirección de Lauren. Como miembros de la familia en lugar de parte del grupo de boda, Daniel y yo teníamos roles mínimos. Simplemente se nos indicó dónde sentarnos durante la ceremonia. Durante todo el proceso, noté un patrón en cómo los amigos y la familia de Vanessa interactuaban conmigo. Aquellos que sabían que era la esposa de Daniel me saludaban cálidamente, aunque superficialmente. Otros, que me habían visto trabajando durante todo el día, me trataban con la distancia educada reservada para los proveedores de servicios, asumiendo que era parte del personal del lugar. La cena de ensayo se llevó a cabo en el granero del rancho, un espacio impresionante con vigas expuestas y luces de hadas que creaban un ambiente cálido y rústico. Mientras entrábamos, noté tarjetas de asignación elaboradas marcando cada asiento en la larga mesa comunal. Daniel encontró nuestros nombres y frunció el ceño. «Esto no puede estar bien», murmuró. Nuestras tarjetas de asignación no estaban juntas. Daniel estaba sentado cerca de sus padres y hermana, mientras que mi tarjeta había sido colocada en el extremo opuesto de la mesa, junto a Lauren y el coordinador del lugar, la sección del personal. «Debe haber un error», susurré, sintiendo que el calor subía a mis mejillas mientras otros invitados comenzaban a encontrar sus asientos. Daniel inmediatamente se dirigió a Vanessa, que estaba saludando a los invitados en la entrada. Observé su conversación desde la distancia, notando cómo su sonrisa permanecía fija mientras sus ojos se volvían fríos. Después de un momento, Daniel regresó. Ella dice que fue un descuido, pero que reorganizar ahora interrumpiría su arreglo de asientos cuidadosamente planeado, ya que la cena está a punto de servirse, informó, su voz tensa con ira contenida. «¿Qué quieres hacer?», pregunté, consciente de que varios invitados observaban nuestro intercambio con expresiones curiosas. «Voy a sentarme contigo», dijo con firmeza. «Si eso significa que ambos estamos al final con los coordinadores, que así sea». «No», toqué su brazo. «No hagas una escena. Es solo una cena». «No es solo una cena, y ambos lo sabemos». «Por favor, Daniel, por mí. Hablaremos de esto más tarde». De mala gana, estuvo de acuerdo, y nos separamos hacia nuestros asientos asignados. Durante la cena de 6 platos, mantuve una conversación agradable con Lauren y el director del lugar. Ambos parecían igualmente incómodos con el arreglo. Desde mi posición, podía ver a Daniel en la sección familiar de la mesa, su postura rígida y su participación en la conversación mínima. Después de la cena, mientras los invitados se mezclaban con cócteles artesanales, Vanessa se acercó a mí por primera vez esa noche. «Espero que hayas disfrutado de la cena», dijo. «Gracias de nuevo por toda tu ayuda hoy. Todo luce perfecto». «El arreglo de asientos fue inapropiado, Vanessa», dije en voz baja, manteniendo una expresión agradable para cualquiera que pudiera estar observando. «Tú lo sabes». «Oh, pensé que estarías más cómoda con Lauren ya que habían estado trabajando juntas todo el día», respondió,
su inocencia tan perfectamente fingida que habría sido impresionante si no fuera tan insultante. Soy la esposa de tu hermano, no tu personal de boda. Por supuesto que lo eres, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Y la familia siempre ayuda, ¿no es así? Eso es lo que haces cuando no tienes los medios para contribuir financieramente a un evento tan importante. La implicación era clara como el cristal. Mi trabajo era la única contribución que ella consideraba valiosa. Antes de que pudiera responder, su prometido la llamó, dejándome sola con mi vaso de cóctel medio vacío y la clara sensación de que la boda de mañana sería aún más desafiante que hoy. Daniel me encontró momentos después, su expresión sombría. «Volvamos al hotel», sugirió. «Mañana es un día temprano». En nuestra habitación de hotel, Daniel paseaba mientras me quitaba las joyas e intentaba procesar los eventos del día. «Esto es más que inaceptable», dijo finalmente. «El arreglo de asientos deliberado, usarte como mano de obra gratuita todo el día, no asegurarse siquiera de que tuvieras almuerzo. Esto no son descuidos, Clara. Son insultos calculados». Me hundí en el borde de la cama. «Lo sé. Pero, ¿qué opciones tenemos? ¿Saltarnos la boda? Eso solo confirmaría su creencia de que de alguna manera te estoy alejando de tu familia. Tal vez es hora de que entiendan que elijo estar contigo porque eres lo mejor en mi vida», dijo, sentándose a mi lado, «no porque de alguna manera me hayas manipulado para alejarme de ellos». «Un día más», dije, tomando su mano. «Podemos manejar un día más». Mientras caía en un sueño agotado esa noche, no tenía idea de que un día más traería una humillación pública que finalmente me obligaría a trazar una línea, no solo para este fin de semana, sino para todos los límites que no había establecido en 8 años de matrimonio. A veces, la dignidad requiere alejarse, incluso cuando todas las presiones sociales exigen que te quedes y aceptes menos de lo que mereces. El día de la boda amaneció con la característica luz dorada de Colorado, filtrándose a través de las cortinas del hotel. Me desperté antes que Daniel, mi mente acelerada con pensamientos sobre el día que se avecinaba. A pesar de los desafíos de ayer, una pequeña parte de mí aún albergaba la esperanza de que hoy podría ser diferente, que la celebración de la boda de alguna manera trascendería las dinámicas mezquinas y me permitiría ser aceptada como un verdadero miembro de la familia Larson. Me deslicé de la cama silenciosamente y me preparé una taza de café de la habitación del hotel, llevándola a la ventana donde podía contemplar el horizonte de Denver. La ciudad apenas estaba cobrando vida, con corredores matutinos y camiones de reparto moviéndose por calles bordeadas de rascacielos modernos y edificios históricos de ladrillo. La tranquilidad de la escena contrastaba fuertemente con mi agitación interna. Daniel se movió detrás de mí. «¿Estás despierta temprano?», observó, su voz espesa por el sueño. «Solo pensando», respondí, girándome para ofrecerle una sonrisa que no sentía del todo. «¿Tienes dudas sobre ir hoy?», preguntó sentándose. La pregunta quedó suspendida entre nosotros, ambos conscientes de que era una consideración válida después de los eventos de ayer, pero igualmente conscientes de las consecuencias que tal decisión traería. «No», dije después de un momento. «Iremos, pero hoy estableceré algunos límites. No más ayuda con arreglos, no más aceptación de faltas de respeto disfrazadas de descuido. Estoy asistiendo como tu esposa, y nada más». La expresión de Daniel se suavizó con una mezcla de orgullo y preocupación. «Apoyo eso completamente. Solo recuerda, podemos irnos en cualquier momento si las cosas se vuelven inaceptables». «Lo sé», asentí, aunque la idea de realmente salir de la boda de Vanessa parecía casi inimaginable, la opción nuclear en las relaciones familiares. Nos tomamos nuestro tiempo para prepararnos, disfrutando de un desayuno adecuado en un café cerca de nuestro hotel en lugar de apresurarnos al lugar temprano. Daniel llevaba su traje negro a medida con una corbata azul marino sutil que compramos para cumplir con el esquema de colores de la boda. Me maquillé cuidadosamente y me peiné en un elegante recogido que había requerido considerable práctica para dominar. El vestido azul marino, cuando finalmente me lo puse, caía exactamente como había esperado.
Sofisticado sin ser ostentoso, elegante sin esforzarse demasiado. «Te ves absolutamente impresionante», dijo Daniel, con genuina admiración en sus ojos. «¿Crees que pasaré la prueba de apariencia de los Larson?», pregunté, medio en broma. «Los eclipsarías a todos incluso en jeans», me aseguró, tomando mi mano. ¿Lista? Llegamos al Harper Ranch exactamente 45 minutos antes de que comenzara la ceremonia, un momento perfectamente adecuado para los invitados a la boda. El rancho se había transformado durante la noche. Miles de flores silvestres y rosas blancas adornaban cada superficie, luces de hadas brillaban en el prado, y arcos de madera recuperada enmarcaban el espacio de la ceremonia. El personal con atuendo formal dirigía a los invitados hacia el área de la ceremonia al aire libre, donde sillas blancas habían sido dispuestas en filas perfectas. Mientras nos acercábamos a la entrada, Loren nos interceptó, su expresión profesionalmente agradable, pero con un trasfondo de tensión. «Clara, aquí estás. Vanessa esperaba que llegases hace horas para ayudar con los arreglos finales de las damas de honor». Había una pregunta en su tono, aunque lo formuló como una declaración. «No estaba al tanto de que tuviera tareas hoy», respondí con calma. «Hemos venido como invitados para la ceremonia». Un destello de comprensión cruzó su rostro. «Entiendo. Bueno, todo está bajo control ahora. Permíteme mostrarte tus asientos». Nos llevó hacia el área de asientos, donde los invitados comenzaban a reunirse. Noté a los padres de Daniel sentados en la primera fila, su padre, Edward, distinguido en su smoking, y su madre, Abigail, elegante en un vestido plateado que sin duda había sido hecho a medida para la ocasión. «La familia está en las primeras 3 filas», explicó Loren, señalando hacia el frente. Le agradecimos y nos dirigimos hacia adelante. Abigail notó nuestro acercamiento y levantó una mano perfectamente cuidada en señal de saludo, aunque su sonrisa vaciló ligeramente mientras su mirada me recorrió. Había aprendido a reconocer esa expresión particular. La rápida evaluación que reconocía que había hecho un esfuerzo adecuado mientras confirmaba simultáneamente que nunca cumpliría del todo con el estándar. «Daniel, cariño», besó ambas mejillas de su hijo antes de volverse hacia mí. «Clara, te echamos de menos esta mañana. Vanessa mencionó que se suponía que ayudarías con algunos detalles de última hora». «Debe haber un malentendido», respondí agradablemente. «No nos informaron de ninguna responsabilidad matutina». Edward estrechó la mano de Daniel con firmeza. «Hijo, qué bueno verte. Todo un espectáculo, ¿verdad? El padre de Nathan y yo estábamos discutiendo cómo estos chicos no hacen nada a medias». La implicación de que Daniel de alguna manera no había estado a la altura con sus propias elecciones de vida flotaba en el aire, tácita pero palpable. Daniel simplemente asintió, su mano encontrando la mía en apoyo silencioso. Tomamos nuestros asientos en la segunda fila y me permití apreciar el escenario objetivamente hermoso. Independientemente de lo que se pudiera decir sobre Vanessa, su sentido estético era impecable. El prado se había transformado en un cuento de hadas, con arcos de flores silvestres creando un efecto de catedral natural sobre el área de asientos y la granja histórica, proporcionando un telón de fondo impresionante para la ceremonia. Mientras el cuarteto de cuerdas comenzaba a tocar y los invitados se acomodaban en sus asientos, un miembro del personal se acercó a nuestra fila con una expresión discreta pero decidida. «Disculpe», susurró, inclinándose. «Necesito verificar las asignaciones de asientos». Consultó una tableta antes de continuar. «Señor Larson, está correctamente sentado en la sección familiar». Luego se volvió hacia mí. «Señora Rivera, en realidad está asignada a la sección E, fila 8, si me sigue». Daniel se puso rígido a mi lado. «Ha habido un error. Esta es mi esposa, Clara Larson. Es familia». La joven volvió a mirar su tableta, claramente incómoda. «Lo siento, señor. Tengo instrucciones específicas sobre las asignaciones de asientos. La tableta muestra a Clara Rivera asignada a la sección E, con los representantes del personal y proveedores». Una quietud me envolvió cuando la implicación se hizo clara. Aunque había tomado legalmente el apellido de Daniel cuando nos casamos,
Vanessa había listado deliberadamente mi nombre de soltera y me había categorizado como personal en lugar de familia. Esto no era un descuido o un error. Era una declaración pública calculada sobre mi estatus. Abigail se inclinó hacia adelante desde la primera fila. Seguramente hay alguna confusión. Déjame ver eso, dijo, alcanzando la tableta. La miembro del personal le mostró la pantalla con vacilación. Un destello de algo, reconocimiento, quizás incluso vergüenza, cruzó el rostro de Abigail antes de que se recompusiera. Estoy segura de que Vanessa tuvo sus razones para el arreglo, dijo en voz baja, sin encontrar mis ojos del todo. Quizás sería mejor seguir el plan de asientos. No queremos crear una interrupción antes de la ceremonia. Daniel se puso de pie inmediatamente. Esto es completamente inaceptable. Clara es mi esposa y miembro de esta familia. Daniel, por favor, siseó Edward. No ahora. Podemos resolver esto más tarde. No hay nada que resolver, respondió Daniel, su voz controlada pero firme. O Clara se sienta con la familia, o ambos nos vamos. Los invitados en las filas cercanas comenzaron a notar la tensión, con cabezas girando curiosamente en nuestra dirección. El cuarteto de cuerdas seguía tocando, creando una banda sonora surrealista para la confrontación silenciosa que se desarrollaba en la sección familiar. En ese momento, mirando la expresión incómoda de Abigail y la irritación apenas contenida de Edward, de repente vi con perfecta claridad lo que había estado negando durante años. Esto no se trataba de las inseguridades del día de la boda de Vanessa o de una tensión familiar temporal. Era la culminación de un patrón, un esfuerzo deliberado y continuo para clasificarme como algo diferente a un miembro legítimo de su familia. Todos mis esfuerzos por encajar, por ser aceptada, por demostrar mi valía, nunca tuvieron ninguna posibilidad de éxito, porque el problema nunca había sido sobre mí en absoluto. Se trataba de mantener su percepción de los límites de clase y la jerarquía social. Me puse de pie lentamente, alisando la tela de mi vestido cuidadosamente elegido. Daniel, dije suavemente, creo que deberíamos irnos. Clara, no seas dramática, susurró Abigail con urgencia. Es solo un arreglo de asientos. Me volví hacia ella con una calma que no sabía que poseía. Nunca ha sido solo sobre arreglos de asientos, Abigail, pero gracias por finalmente dejar claro dónde estoy, o más bien, dónde no estoy. Tomando la mano de Daniel, comencé a caminar hacia la salida, consciente de los invitados que observaban nuestra partida, pero más allá de preocuparme por las apariencias. Cuando llegamos al borde del área de asientos, escuché pasos rápidos detrás de nosotros. Vanessa, ya con su vestido de novia, había salido del área de preparación de la novia. ¿Qué está pasando?, exigió en un susurro áspero. Están creando una escena en mi boda. Daniel se giró para enfrentar a su hermana. Etiquetaste a mi esposa como personal y trataste de sentarla lejos de la familia. ¿Qué esperabas que pasara exactamente? Fue una simple decisión organizativa, insistió Vanessa. Tenemos asientos limitados en la sección familiar, y Clara estaba ayudando con la boda, así que tenía sentido. Humillarla públicamente, interrumpió Daniel. Hacerle claro después de 8 años que todavía no la consideras familia. La compostura de Vanessa vaciló brevemente. Bueno, si es tan sensible sobre su posición, tal vez eso dice más sobre sus inseguridades que sobre mi plano de asientos. Había permanecido en silencio, pero ahora encontré mi voz. Vanessa, he pasado años intentando construir una relación contigo y tu familia. He aceptado comentarios sutiles, soportado condescendencia y extendido ramas de olivo repetidamente. Pero esto cruza una línea que no se puede deshacer. ¿Entonces realmente te vas durante mi boda? Parecía genuinamente sorprendida, como si nunca hubiera imaginado que podría haber consecuencias por sus acciones. Sí, dije simplemente. Te deseo felicidad en tu matrimonio, pero no me quedaré donde no se me respeta. Mientras nos alejábamos, con la mano de Daniel firme en la mía, sentí que un peso se levantaba. La carga de buscar la aprobación de personas que nunca tuvieron la intención de darla.
Detrás de nosotros, podía escuchar a Abigail intentando suavizar las cosas con los invitados cercanos. La eficiente organizadora de bodas ya reorganizando los asientos para cerrar el espacio que dejamos. La celebración continuaría sin nosotros, tal como la familia Larson siempre había operado, manteniendo apariencias perfectas mientras ignoraban el daño real debajo de la superficie. Lo que aún no sabía era que nuestra partida pondría en marcha eventos que finalmente revelarían verdades que la familia Larson había mantenido cuidadosamente ocultas durante décadas, verdades que transformarían no solo nuestra relación con ellos, sino la misma base de su identidad social cuidadosamente construida. El sol de la tarde de Colorado nos golpeaba mientras nos alejábamos del Harper Ranch, una extraña calma instalándose entre nosotros. Mi maquillaje cuidadosamente aplicado se sentía pesado en mi piel, y mi elegante recogido, practicado durante horas para cumplir con el estándar de perfección de los Larson, ahora parecía una armadura que ya no necesitaba llevar. Daniel llamó a un vehículo de transporte compartido en la entrada del rancho. Ninguno de los dos hablando hasta que estuvimos seguros dentro con la puerta cerrada. ¿Estás bien?, preguntó finalmente, su voz suave mientras el coche se alejaba del bordillo. Miré por la ventana la imagen en retirada del Harper Ranch, su perfección cuidada haciéndose más pequeña en la distancia. Extrañamente sí, respondí, sorprendiéndome con la verdad de ello. Me siento más ligera de alguna manera. Daniel alcanzó mi mano, sus dedos entrelazándose con los míos. Lo siento mucho, Clara. Debería haber puesto fin a su comportamiento hace años. Ambos deberíamos haberlo hecho, dije, apretando su mano. Quería tanto ser aceptada que seguía poniendo excusas por su trato. Es solo como son. Necesitan tiempo para adaptarse. Estoy siendo demasiado sensible. Nuestro conductor, percibiendo la pesadez de nuestra conversación, subió discretamente la radio mientras viajábamos por las bulliciosas calles de Denver. La gravedad de lo que acabábamos de hacer comenzó a calar. Habíamos salido de la boda de Vanessa Larson, una ocasión social que había sido cubierta en blogs de estilo de vida locales, y probablemente aparecería en al menos una revista de bodas de alta gama. Las repercusiones dentro del círculo familiar de Daniel serían significativas y duraderas. De vuelta en nuestro hotel, me cambié de mi vestido formal a ropa cómoda, mientras Daniel pedía servicio a la habitación, ninguno de los dos con ánimos para sentarse en un restaurante. Mi teléfono había comenzado a vibrar con mensajes. Primero de Abigail, luego de varios parientes Larson que habían presenciado nuestra partida. Los silencié sin leerlos. ¿Y ahora qué?, pregunté mientras nos sentábamos uno al lado del otro en la cama del hotel, picoteando sándwiches que ninguno de los dos tenía mucho apetito por comer. Podríamos conducir a casa esta noche, sugirió Daniel, o quedarnos y disfrutar de Denver mañana a nuestro propio ritmo. No hay razón para que este fin de semana se arruine completamente. La sugerencia me sorprendió. En todos nuestros años navegando las dinámicas familiares de los Larson, nuestro patrón siempre había sido retirarnos después de un conflicto, lamer nuestras heridas en privado y eventualmente regresar a los mismos patrones disfuncionales. La idea de reclamar nuestro fin de semana se sentía audazmente desafiante. Me gustaría eso, dije. Quedarnos, quiero decir. Nunca he visto Denver correctamente. Siempre estamos corriendo entre obligaciones familiares de los Larson cuando visitamos. Daniel sonrió, la primera sonrisa genuina que había visto de él desde que llegamos para la boda. Entonces está decidido. Mañana seremos turistas en una de las ciudades más vibrantes de América y no pensaremos en planos de asientos o dramas familiares. Esa noche, dormí más profundamente de lo que lo había hecho en semanas, libre de la ansiedad de intentar cumplir con estándares imposibles. Por la mañana, disfrutamos del desayuno en un café local. Luego pasamos el día explorando Denver a nuestro propio ritmo, paseando por el distrito de las Artes Reno, admirando murales callejeros vibrantes y dando un paseo tranquilo por los jardines botánicos de Denver. Ni una sola vez discutimos la boda o revisamos nuestros teléfonos para ver mensajes de la familia Larson. Fue durante nuestra última parada del día, en una pequeña galería en el distrito Lodo,
que me encontré hipnotizada por un cuadro que parecía capturar todo lo que estaba sintiendo. El lienzo representaba a una mujer alejándose de una estructura similar a una jaula dorada, avanzando hacia un sendero abierto que conducía a un paisaje montañoso vibrante. Se llama Abrazando Horizontes Abiertos, explicó el dueño de la galería, notando mi interés. El artista se especializa en temas de liberación y autodescubrimiento. Es perfecto, dijo Daniel en voz baja. Eres tú, Clara. Lo miré con curiosidad. Ayer, aclaró, al alejarte del Harper Ranch, eligiendo tu dignidad sobre su aprobación. El dueño de la galería se alejó discretamente, dándonos privacidad. ¿Crees que tomé la decisión correcta? Pregunté, la pregunta que había estado acechando bajo mi nueva paz, finalmente emergiendo. Creo que fue algo que debió hacerse hace mucho, respondió Daniel. Durante años te he visto disminuirte tratando de encajar en su mundo. Ayer fue la primera vez que te vi mantenerte en tu plena estatura en su presencia. Compramos el cuadro, una extravagancia que normalmente no nos permitiríamos, pero se sentía importante conmemorar este momento crucial. Mientras el dueño de la galería lo envolvía cuidadosamente para el transporte, mi teléfono sonó. Había vuelto a activar el sonido esa mañana, medio esperando alguna comunicación de los Larson, pero el identificador de llamadas me sorprendió. Es Eleanor, dije a Daniel, refiriéndome a su tía paterna, la autoproclamada oveja negra de la familia, que se había distanciado del círculo social de los Larson décadas atrás, para seguir una carrera como fotógrafa de vida silvestre. Deberías contestar, animó Daniel. La tía Eleanor siempre había sido amable conmigo, aunque raramente la veíamos, ya que rara vez la incluían en las reuniones familiares. Clara, querida, llegó la voz de Eleanor, clara y cálida. Escuché lo que pasó ayer. ¿Están bien ustedes dos? Estamos bien, le aseguré, sorprendida por su preocupación. ¿Cómo te enteraste? Pensé que estabas en Montana para una asignación fotográfica. Volé para la boda, pero me dio una migraña y no pude asistir. Edward me llamó para darme un sermón sobre cómo tú y Daniel crearon una escena y avergonzaron a la familia. Podía escuchar el giro de ojos en su voz. Quería escuchar tu versión de la historia. Tan concisamente como pude, expliqué lo que había pasado, desde ser utilizada como personal de boda sin paga, hasta el insulto final de ser categorizada como Rivera y sentada con los proveedores. La risa de Eleanor fue rica y genuina. Oh, eso es puro Abigail y Vanessa. Hicieron lo mismo con mi pareja en la gala del 50 cumpleaños de Edward hace años. La sentaron con el personal de catering porque es pastelera. También nos fuimos, y no he asistido a una función formal de los Larson desde entonces. No sabía eso, dije, mirando a Daniel, quien parecía igualmente sorprendido. Los Larson tienen una larga historia de usar arreglos de asientos y tarjetas de nombre como armas, continuó Eleanor. ¿Están todavía en Denver? Me encantaría verlos a ambos antes de que regresen a casa. Acordamos encontrarnos con Eleanor para la cena en un pequeño restaurante en el vecindario Highlands, el tipo de lugar que nunca aparecería en el radar social de la familia Larson, pero que servía auténtica cocina de Colorado a locales agradecidos. Cuando llegamos, Eleanor nos hizo señas desde una mesa en la esquina, levantándose para abrazarnos a ambos cálidamente. A los 64 años, Eleanor Larson Mitchell no se parecía en nada a su hermano menor, Edward. Donde Edward mantenía una perfección rígida en su apariencia, Eleanor abrazaba su cabello plateado y líneas de risa, su ropa vibrante y joyas de turquesa hechas a mano reflejando su espíritu libre. «Te ves maravillosa», dijo, estudiándome. «Hay algo diferente en ti hoy, un peso levantado». «Eso es exactamente cómo se siente», admití mientras nos sentábamos. No me di cuenta de cuánta energía estaba gastando intentando ser aceptada hasta que finalmente dejé de intentarlo. Eleanor asintió con conocimiento. Los Larson tienen ese efecto. Crean un entorno donde estás constantemente audicionando para un papel que nunca te asignarán.
¿Por qué lo hacen?, preguntó Daniel, la pregunta que había persistido durante años finalmente expresada. ¿Qué propósito tiene mantener a las personas afuera? Eleanor lo consideró mientras tomaba un sorbo de su vino. Es miedo, principalmente. Miedo disfrazado de superioridad. La identidad Larson está completamente construida sobre la posición social y la apariencia. Cualquiera que no refuerce esa narrativa, que valore cosas diferentes o viva de manera diferente, se convierte en una amenaza para su autoconcepto. Su perspicacia me impactó profundamente. Todo este tiempo, había asumido que el problema era que no había intentado lo suficiente. No me había conformado completamente. La revelación de que mis esfuerzos mismos eran parte de lo que los amenazaba se sentía tanto liberadora como triste. «Hay algo más que deben saber», dijo Eleanor, su expresión volviéndose más seria. «Algo que podría ayudarles a entender mejor las dinámicas familiares». Miró a Daniel. «Se refiere específicamente a tu madre». Daniel se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿Qué pasa con ella?» «Abigail no nació en la riqueza», dijo Eleanor simplemente. «Crecimos en un vecindario de clase trabajadora en Aurora. Nuestro padre era maestro de matemáticas de secundaria y nuestra madre trabajaba como recepcionista. Abigail se reinventó completamente cuando conoció a Edward en la universidad. Cambió su acento, sus intereses, incluso fabricó historias de infancia sobre viajes de esquí a Aspen y casas de verano en Vail». Daniel se recostó, visiblemente procesando esta información. «Eso es imposible. Siempre habla de su legado familiar, la colección de cristal de su abuela, las tradiciones Larson Davis. Todo ficción cuidadosamente construida», confirmó Eleanor. «El famoso cristal de la familia Davis fue comprado pieza por pieza en tiendas de segunda mano y ventas de propiedades. Las tradiciones familiares fueron adoptadas de revistas y películas sobre familias de dinero antiguo. Para cuando se casó con Edward, tenía la actuación perfeccionada. Muy pocas personas saben la verdad. Los padres de Edward se llevaron eso a la tumba, creyendo que su hijo se había casado con otra familia establecida. La revelación cayó como un relámpago, iluminando décadas del comportamiento de Abigail bajo una nueva luz. Su obsesión con las apariencias, su adherencia rígida a las reglas sociales que ella misma había aprendido, su pánico cada vez que los límites entre las clases sociales se difuminaban. «¿Mi padre lo sabe?», preguntó Daniel en voz baja. «No estoy segura», respondió Eleanor. «Edward siempre estuvo más interesado en lo que Abigail representaba que en quién era realmente. Es posible que haya elegido no ver las inconsistencias todos estos años». Mientras nuestra cena continuaba, Eleanor compartió más sobre su propio viaje lejos de la influencia de los Larson, cómo había encontrado liberador construir una vida basada en la pasión en lugar de la apariencia, cuánto más ricas habían sido sus experiencias desde que dejó de buscar la aprobación de su familia. «La parte más difícil no es alejarse», nos dijo mientras la noche llegaba a su fin. «Es resistir la tentación de volver, de pensar que si solo intentas más, explicas mejor, podrían finalmente entender. Esa es la trampa que te mantiene atado a su juicio». Sus palabras resonaron profundamente conmigo. Incluso después de la salida decisiva de ayer, una parte de mí aún había estado ensayando mentalmente explicaciones, justificaciones, formas de eventualmente reparar la relación sin sacrificar demasiado de mi dignidad. Mientras acompañábamos a Eleanor a su hotel, me abrazó de nuevo. «Recuerda, Clara, el paso más poderoso no es alejarte de algo tóxico, es avanzar hacia algo auténtico. Construye la vida que quieres con Daniel, no en reacción a los Larson, sino porque representa lo que realmente valoras». Esa noche, de vuelta en nuestra habitación de hotel, con nuestro cuadro recién comprado apoyado contra la pared, Daniel y yo hablamos más abiertamente de lo que habíamos hecho en años, sobre cómo queríamos que fuera nuestra vida juntos, libres de la sombra de las expectativas de los Larson y la tradición fabricada. «Creo», dijo Daniel pensativamente mientras nos preparábamos para dormir, «que ayer no se trató realmente de salir de una boda. Se trató de entrar en nuestro futuro.
Uno donde podamos definir qué significan realmente el éxito y la familia. Mientras me dirigía al sueño, me di cuenta de que lo que inicialmente había parecido un final dramático era en realidad un comienzo. El primer paso hacia construir una vida medida por nuestros propios valores, en lugar de los estándares imposibles de alguien más. El camino por delante podría ser incierto, pero era nuestro para definir, y eso marcaba toda la diferencia. El viaje de regreso desde Denver se sintió simbólico. Con cada marcador de millas, el peso de las expectativas que había cargado durante años parecía disminuir. Daniel y yo tomamos la ruta escénica a través de las rocosas, deteniéndonos en pequeños pueblos montañosos y miradores que captaban nuestro interés. No había prisa por volver a nuestras vidas regulares. En cambio, saboreamos este espacio transicional entre quienes habíamos sido y quienes estábamos convirtiéndonos. ¿Has revisado tus mensajes en absoluto?, preguntó Daniel mientras parábamos para almorzar en un restaurante al borde de la carretera, con vistas a un valle alpino. Los pinos se mecían suavemente con la brisa, su aroma mezclándose con el olor del café fresco. Negué con la cabeza. Todavía no. No estoy lista para lidiar con las consecuencias. Yo tampoco, admitió, sorprendiéndome ligeramente. Daniel siempre había sido el que mantenía conexiones con su familia, suavizaba las cosas después de desacuerdos, encontraba el camino de menor resistencia. Sigo pensando en lo que la tía Eleanor nos contó sobre el pasado de mi madre. ¿Cambia eso cómo la ves?, pregunté suavemente. Daniel lo consideró, observando un halcón girar perezosamente sobre el valle. No de la manera que podrías pensar. No la estoy juzgando por venir de un trasfondo diferente. Eso sería increíblemente hipócrita, dado cómo me siento sobre cómo te han tratado. Pero estoy triste de que haya pasado toda su vida adulta huyendo de quién es realmente. Explica mucho sobre su rigidez, su constante miedo a cometer errores sociales. Es como si hubiera construido un castillo de naipes, observé, y ha pasado décadas asegurándose de que ningún viento sople a través de la habitación. Exactamente, dijo Daniel. Y Vanessa aprendió de ella que la identidad es algo externo, algo que tienes que interpretar y defender constantemente en lugar de simplemente vivir. Tomó mi mano a través de la mesa. No quiero vivir así nunca más, Clara, siempre preocupándome por estar a la altura de estándares que ni siquiera nos importan. El resto de nuestro viaje continuó en este espíritu reflexivo. Para cuando llegamos a nuestro modesto bungalow en Boulder, el domingo por la noche, me sentía fundamentalmente cambiada, no por una revelación dramática, sino por la tranquila certeza de que estábamos reclamando nuestra vida en nuestros propios términos. El lunes por la mañana llegó con la realidad inevitable. Ambos teníamos trabajos a los que regresar. Daniel a su posición de investigación en conservación en la universidad, yo a mi aula de estudiantes de primer grado, que estarían ansiosos por compartir sus aventuras de fin de semana. Antes de irme, finalmente revisé mi teléfono, preparándome para el aluvión. Había 19 llamadas perdidas y 26 mensajes de texto, la mayoría de Abigail, varios de Edward, 2 de la propia Vanessa, y sorprendentemente, algunos de los primos de Daniel. Hojeé rápidamente, notando la trayectoria emocional, indignación inicial, intentos de retórica inductora de culpa, y finalmente demandas de explicación. Ninguno expresaba preocupación genuina por cómo me sentía o reconocía la inapropiadez de lo ocurrido. ¿Algo importante?, preguntó Daniel mientras preparaba su taza de café de viaje. Nada que no pueda esperar, respondí, guardando mi teléfono. Tengamos un buen día y lidiemos con esto más tarde. Mi aula proporcionó un santuario bienvenido. Los niños de 6 y 7 años no se preocupan por la jerarquía social o los dramas familiares. Solo quieren saber si estás realmente presente con ellos, si ves su chispa única y la nutres en consecuencia. Mientras ayudaba a Mia con sus técnicas de acuarela aún en desarrollo y elogiaba el enfoque creativo de Ethan para nuestro proyecto de collage, me di cuenta de que me sentía más auténtica y valorada en esta habitación de paredes de bloques de cemento y luces fluorescentes de lo que nunca había sentido en los elegantes entornos de los Larson.
Durante mi descanso para el almuerzo, revisé mi correo electrónico y encontré un mensaje de Lauren, la organizadora de bodas de Vanessa. Su tono profesional no podía ocultar del todo la empatía genuina debajo. «Querida Clara», decía, «espero que este mensaje te encuentre bien. Quise contactarte personalmente respecto a la desafortunada situación en la boda Larson-Harper. Aunque mantengo la confidencialidad del cliente, me siento obligada a expresar que el arreglo de asientos y la designación fueron específicamente solicitados, no un descuido o malentendido. En mis 12 años como planificadora de eventos, he presenciado ocasionalmente dinámicas familiares que crean situaciones incómodas para los invitados. Lo que pasó el sábado fue sin precedentes en mi experiencia. Por favor, sabe que mi equipo y yo no aprobamos de ninguna manera tal trato a ningún invitado de boda, particularmente a miembros de la familia. He adjuntado varias fotografías tomadas durante el día de preparación que pensé que podrías apreciar tener. Muestran tus contribuciones artísticas al evento, que fueron genuinamente hermosas y recibieron muchos elogios de los invitados. Respetuosamente, Lauren Thompson, coordinadora principal, Thompson Events. Adjuntas había varias fotos profesionales, primeros planos de las cestas de bienvenida cuidadosamente organizadas que había armado y las tarjetas de asignación artísticamente dispuestas. A pesar de todo, sentí un pequeño orgullo por el trabajo en sí. Había aportado cuidado y creatividad genuinos a esas tareas, independientemente de las circunstancias o de cómo se valoraron mis esfuerzos. Para cuando llegué a casa esa noche, me sentía lo suficientemente centrada como para discutir los próximos pasos con Daniel. Él ya estaba en nuestra pequeña cocina, preparando la cena con la atención enfocada que ponía en todo lo que le importaba. «Creo que deberíamos invitar a la tía Eleanor a visitar», sugerí mientras ponía la mesa. «Me gustaría conocerla mejor». Daniel sonrió. «La llamé hoy. Vendrá un fin de semana el próximo mes. Dijo que de todos modos quería fotografiar el Parque Nacional de las Montañas Rocosas». «Perfecto», dije. Luego hice una pausa. «¿Y tus padres? ¿Vanessa?» Daniel transfirió vegetales asados a un tazón para servir antes de responder. «Mi padre llamó a mi oficina hoy. Dejó un mensaje diciendo que necesitamos resolver esta situación antes de que afecte las conexiones comerciales familiares. Nada sobre cómo estamos o por qué podríamos habernos ido». «Clásico, Edward», noté. Siempre enfocado en las implicaciones prácticas más que en las emocionales. «Aún no he devuelto la llamada», dijo Daniel. «No estoy seguro de qué decir que no continúe el ciclo. Quieren disculpas y explicaciones que encajen con su visión del mundo. No creo que sean capaces de escuchar nuestra verdad real. Cenamos en nuestro pequeño patio, la noche de primavera perfecta para comer al aire libre. Nuestra conversación cambió de los Larson a nuestros propios planes, un viaje de senderismo de fin de semana que habíamos estado posponiendo, la parcela de jardín comunitario que quería empezar, el programa de educación ambiental que Daniel estaba desarrollando para escuelas locales. «Es extraño», observé mientras limpiábamos los platos juntos, «cuánto espacio mental estaba ocupado intentando navegar las expectativas de tu familia. Sigo teniendo ideas y dándome cuenta de que no hay una voz en mi cabeza explicando inmediatamente por qué no funcionarán o por qué los Larson desaprobarían». «Sé exactamente a qué te refieres», respondió Daniel. «Hoy sugerí una colaboración de investigación con el Departamento de Antropología, algo que he estado considerando durante meses, pero me contuve porque ya podía escuchar a mi padre cuestionando por qué diluiría aún más mi enfoque de investigación ya impráctico. A medida que avanzaba la semana, los mensajes de la familia Larson evolucionaron. El tono de Abigail pasó de la indignación a una preocupación cuidadosamente construida. «Estamos preocupados por el estado mental de Daniel y las influencias que afectan su juicio». El enfoque de Edward se volvió más empresarial. «Esta situación requiere resolución antes de la gala de los Estados del Oeste el próximo mes. Se espera la unidad familiar». Vanessa permaneció notablemente silenciosa después de sus mensajes iniciales exigentes, aunque Nathan, su nuevo esposo, envió un mensaje sorprendentemente considerado. «Aunque no entiendo completamente qué pasó, respeto su decisión de irse.
El matrimonio ya me ha enseñado que las dinámicas familiares son más complicadas de lo que parecen desde afuera. Espero que podamos encontrar un camino hacia adelante que respete los límites de todos. Su mensaje destacaba por su falta de acusación o exigencia. Quizás ser nuevo en la esfera de los Larson le daba una perspectiva que los demás carecían. Se lo mostré a Daniel, quien lo leyó 2 veces antes de responder. Eso es inesperadamente maduro, admitió. Tal vez Nathan no es solo el títere heredero del hotel que asumí que era. Las personas te sorprenden a veces, respondí, cuando les das la oportunidad de ser más que el papel que les has asignado. El viernes por la noche, mientras discutíamos los planes de fin de semana, sonó nuestro timbre, algo inusual en nuestro tranquilo vecindario. Daniel abrió la puerta para encontrar a su madre parada en nuestro porche, impecablemente vestida como siempre, luciendo simultáneamente decidida e incómoda. «Madre», dijo, genuinamente sorprendido. «No te esperábamos». «Claramente», respondió Abigail, observando su ropa casual y pies descalzos. «¿Puedo entrar?» Me uní a Daniel en la puerta, igualmente sorprendida por su aparición inesperada. Nunca habíamos recibido una visita espontánea de Abigail en todos nuestros años de matrimonio. Cada interacción había sido cuidadosamente planificada y programada, generalmente en lugares de su elección. «Por supuesto», dije, retrocediendo para permitirle la entrada. «¿Quieres un té o tenemos vino?» «Té estaría bien», dijo con rigidez, siguiéndonos a nuestra sala de estar. Noté que su mirada recorría nuestros modestos muebles, la estantería de segunda mano llena de volúmenes muy queridos, el sofá cómodo pero poco moderno, la pared de galería con fotos de nuestros viajes y obras de arte creadas por mis estudiantes. Sus ojos se detuvieron en nuestra adición más reciente, el cuadro Abrazando horizontes abiertos de Denver, que ahora ocupaba un lugar destacado sobre nuestra repisa. «Pieza interesante», comentó mientras preparaba el té en la cocina adyacente. «Nuevo. Lo encontramos en Denver», explicó Daniel. Nos habló. Abigail asintió ligeramente. Luego pareció recomponerse. «He venido porque esta situación ha durado demasiado. La familia está hablando, Daniel. Los asociados de tu padre están haciendo preguntas. Vanessa y Nathan tuvieron que explicar tu ausencia a la familia extendida Harper». «Lamento que sus fotos de boda no sean perfectas», respondió Daniel, con un dejo de sarcasmo en su voz. «Pero no lamento que nos fuéramos. Traje la bandeja de té a la mesa de café, mi instinto de maestra para calmar situaciones tensas activándose. Abigail, entendemos que esto ha creado complicaciones para la familia. Esa no fue nuestra intención, pero lo que pasó en la boda fue profundamente hiriente e irrespetuoso». «Las bodas son estresantes», contraatacó Abigail, aceptando la taza de té que le ofrecí. Vanessa estaba manejando innumerables detalles. Tal vez el arreglo de asientos fue mal manejado, pero salir de una boda familiar por algo tan trivial parece extremo. «No fue trivial, madre», dijo Daniel con firmeza. «Y no fue un incidente aislado. Fue la culminación de años de mensajes sutiles y no tan sutiles de que Clara no es realmente familia, que no está a la altura de los estándares Larson». La expresión perfectamente compuesta de Abigail vaciló brevemente. «Tenemos ciertas tradiciones, ciertas expectativas. Clara siempre ha parecido incómoda con ellas. Porque están diseñadas para excluir en lugar de incluir», dije en voz baja, «para establecer jerarquía en lugar de conexión». Cayó un silencio mientras Abigail tomaba su té, su postura rígida incluso en nuestro suave sofá. Noté entonces lo que no había visto de inmediato, el leve temblor en su mano, la inusual palidez bajo su maquillaje perfecto. Abigail Larson tenía miedo, aunque de qué exactamente, aún no podía determinarlo. «Hablamos con la tía Eleanor», dijo Daniel finalmente. «Compartió algo de historia familiar interesante con nosotros». La taza de té se congeló a medio camino de los labios de Abigail. «Eleanor siempre tuvo un talento para contar historias dramáticas», dijo con cuidado. «¿Qué compartió exactamente mi hermana?» «La verdad sobre tu trasfondo», respondió Daniel simplemente. «Sobre Aurora,
sobre que los padres de papá nunca lo supieron. Abigail colocó su taza con precisión deliberada. Por un largo momento, no dijo nada, su mirada fija en algún punto medio. Cuando finalmente habló, su voz había perdido su calidad de mando habitual. No tenía derecho a contarles eso. ¿Por qué no?, pregunté suavemente. Ayuda a explicar mucho sobre tus prioridades, tus preocupaciones. Los ojos de Abigail se encontraron con los míos directamente, por primera vez en nuestra relación, no evaluando o juzgando, sino viéndome como una persona real. No puedes entender cómo fue. Construir una nueva vida, pieza por pieza. El constante miedo a cometer un error, a que alguien descubriera que no pertenezco realmente. De hecho, dije con una triste sonrisa, lo entiendo perfectamente. La admisión de Abigail quedó suspendida en el aire, creando una extraña nueva intimidad en nuestra sala de estar. Por un momento fugaz, vi no a la intimidante matriarca Larson, sino a una mujer que había pasado décadas construyendo cuidadosamente una fortaleza alrededor de su verdadero yo. ¿Lo sabe papá?, preguntó Daniel, rompiendo el silencio. Abigail alisó una arruga invisible de su falda, un gesto que ahora reconocía como autocalmante en lugar de perfeccionismo. No del todo, admitió. Sabe que mi familia tenía medios modestos, pero los detalles, la posición de enseñanza de mi padre, nuestro apartamento sobre la tintorería, la beca que fue mi único camino a la universidad, esos detalles han sido omitidos durante 40 años. Daniel sonó incrédulo. No entiendes el mundo del que venía Edward cuando nos conocimos, dijo Abigail a la defensiva. Su familia tenía expectativas sobre parejas adecuadas. Investigaban los antecedentes de cualquiera que sus hijos mostraran interés. No solo era de un círculo social diferente, era de un universo diferente. Entonces te reinventaste, observé, sin juzgar. Me adapté, corrigió Abigail. Estudié, observé, aprendí lo que se requería para navegar ese mundo. ¿Es eso tan diferente a aprender un idioma extranjero antes de mudarte a otro país? La comparación era sorprendentemente adecuada. En muchos sentidos, Abigail había sido una inmigrante a una cultura diferente, una con reglas no escritas y señales sociales sutiles que los forasteros no debían dominar. Pero no solo aprendiste las costumbres, señaló Daniel. Enterraste tu identidad original completamente. Nunca has mencionado tu verdadera infancia o nos has llevado a ver dónde creciste. La expresión cuidadosamente compuesta de Abigail vaciló. No había nada que ver. El edificio de apartamentos fue demolido hace años para un centro comercial. Mis padres murieron cuando aún eras joven. ¿Qué propósito serviría introducir complicaciones a la narrativa? El propósito sería la verdad, dijo Daniel en voz baja. Autenticidad. Abigail lo miró como si hubiera sugerido algo no solo impráctico, sino incomprensible. La autenticidad es un lujo, Daniel. Uno que las personas en posiciones seguras pueden permitirse. Para aquellos de nosotros que tuvimos que ganarnos nuestro lugar, la adaptación es supervivencia. Sentí una empatía inesperada por Abigail. Sus elecciones habían sido moldeadas por presiones que no había apreciado completamente. Y aunque sus métodos para mantener el estatus habían causado dolor, su motivación subyacente, seguridad, era profundamente humana. ¿Por qué estás realmente aquí, Abigail?, pregunté suavemente. No puede ser solo por manejar las apariencias familiares después de la boda. Vaciló. Luego alcanzó su bolso, un accesorio de cuero elegante que probablemente costaba más que un mes de mi salario de maestra. De él sacó un sobre. Esto llegó para Edward en su oficina ayer, dijo, extendiéndolo hacia Daniel, de Sullivan & Pierce. Daniel aceptó el sobre con una expresión de desconcierto. ¿La firma de abogados que maneja el fideicomiso del abuelo Larson? Abigail asintió, una tensión alrededor de su boca traicionando su ansiedad. Parece que ha habido una revisión de las condiciones del fideicomiso, algo desencadenado por el matrimonio de Vanessa. Daniel sacó la carta y la leyó en silencio,
su expresión pasando de la confusión a la incredulidad. «Esto no puede ser correcto», murmuró. «¿Qué es?», pregunté, preocupada por su reacción. Según esto, el fideicomiso del abuelo Larson contenía disposiciones que ninguno de nosotros conocía, explicó Daniel, levantando la vista del documento. La fortuna familiar no está simplemente en un fideicomiso estándar. Está estructurada como un fideicomiso de preservación del patrimonio, con condiciones específicas para la herencia. ¿Qué tipo de condiciones?, pregunté. Preservación del patrimonio cultural y familiar, intervino Abigail, su voz tensa, incluyendo requisitos para mantener estructuras y valores familiares tradicionales. Edward y yo siempre hemos cumplido con estos principios, así que nunca fue un problema. Daniel continuó leyendo, su frente fruncida. Los fideicomisarios están obligados a realizar una revisión formal cuando los beneficiarios alcanzan ciertos hitos de vida, matrimonio, nacimiento de hijos, cambios significativos en la carrera. El matrimonio de Vanessa desencadenó una revisión familiar amplia y encontraron algo preocupante. Encontraron, dijo Abigail con angustia apenas contenida, que no soy quien los documentos del fideicomiso creen que soy. Los fideicomisarios originales aprobaron mi matrimonio con Edward basado en documentación sobre el linaje de la familia Davis, documentación que fue fabricada. Daniel terminó por ella. Creaste una identidad falsa para casarte con la familia Larson. Y ahora, 40 años después, los administradores del fideicomiso han descubierto la discrepancia. La postura perfecta de Abigail finalmente vaciló, mientras parecía disminuir físicamente ante nuestros ojos. Nunca se suponía que importara. Los padres de Edward murieron creyendo que venía del trasfondo correcto. Los fideicomisarios originales se retiraron hace décadas. Pero aparentemente, la firma actual llevó a cabo una investigación genealógica exhaustiva como parte de la revisión de hitos. ¿Qué significa esto para la familia?, pregunté, intentando entender las implicaciones. Significa, dijo Abigail, encontrando mis ojos directamente, que a menos que podamos convencer a los fideicomisarios de que el patrimonio y los valores de la familia Larson se están manteniendo adecuadamente a pesar de mi tergiversación, podría haber consecuencias financieras significativas. El fideicomiso podría invocar disposiciones correctivas. Podrían desheredar a toda la línea familiar, tradujo Daniel, escaneando más abajo en el documento, basado en la violación de las condiciones fundamentales del fideicomiso. Dios mío, madre, ¿de cuánto dinero estamos hablando? Casi todo, susurró Abigail. Las casas, las propiedades de vacaciones, la firma de Edward, todo está estructurado a través del fideicomiso. Sin él, solo tendríamos nuestros ahorros personales y cualquier activo que hayamos logrado adquirir independientemente. La magnitud de lo que estaba describiendo lentamente me impactó. La identidad entera de la familia Larson, su posición social, su influencia, su estilo de vida, todo descansaba en una base que la descubierta decepción de Abigail ahora amenazaba. ¿Pero qué tiene esto que ver con que nos fuéramos de la boda?, pregunté, aún no viendo la conexión. Los fideicomisarios estaban allí, explicó Abigail. La familia de Nathan insistió en su presencia. Aparentemente, la familia Harper tiene disposiciones de patrimonio similares en sus propias estructuras de fideicomiso. Presenciaron todo: tu asiento designado, tu partida. Levantó preguntas sobre la cohesión familiar y la adherencia a los valores tradicionales. Daniel dejó la carta, mirando a su madre con una mezcla de incredulidad y comprensión creciente. Entonces estás aquí porque necesitas que presentemos un frente familiar unido ante los fideicomisarios. Necesitas que pretendamos que todo está bien para salvar la fortuna familiar. Estoy aquí, dijo Abigail con inesperada franqueza, porque no tengo a dónde más acudir. Edward no sabe toda la extensión de lo que hice hace todos esos años. Cree que el problema del fideicomiso es solo una tecnicidad, un problema de documentos que puede resolverse con el enfoque legal correcto. No tiene idea de que todo nuestro matrimonio está construido sobre una identidad fabricada. Daniel terminó. Eso no es justo, protestó Abigail,
un destello de emoción genuina rompiendo su exterior compuesto. Nuestro matrimonio es real. Mi amor por él es real. La vida que construimos juntos es real. Solo ajusté ciertos hechos para hacerlo posible. Un pesado silencio cayó sobre la habitación mientras absorbíamos las implicaciones de lo que Abigail había compartido. La mujer elegante e intimidante, que me había hecho sentir inadecuada durante años, fue repentinamente revelada como alguien que había pasado toda su vida adulta, aterrorizada de ser expuesta como impostora, exactamente el sentimiento que tan a menudo había creado en mí. «¿Qué nos estás pidiendo exactamente?», pregunté finalmente. «Los fideicomisarios han solicitado una reunión familiar», explicó Abigail. «Quieren evaluar el estado actual de la unidad y los valores de la familia Larson. Necesitan determinar si la violación fundamental creada por mi historia creativa ha corrompido la adherencia de la familia a los principios fundamentales del fideicomiso. ¿Y quieres que pretendamos que el incidente de la boda nunca ocurrió?», dedujo Daniel. «Que nos presentemos como los miembros perfectos de la familia Larson, abrazando todas las tradiciones y valores que el abuelo estableció. Estoy pidiendo su ayuda», dijo Abigail, mirándome directamente a mí, en lugar de a Daniel. «Entiendo que no tengo derecho a solicitar esto». Ambos han dejado claros sus sentimientos sobre las dinámicas familiares, particularmente en la boda. Pero esto no se trata solo de apariencias ahora. Se trata del legado de Edward, del futuro de Vanessa, de todo lo que hemos construido. Miré a esta mujer que había pasado décadas interpretando la perfección, que me había hecho sentir perpetuamente insuficiente, y vi por primera vez el agotamiento detrás de su fachada impecable. La constante vigilancia requerida para mantener su identidad construida había cobrado un tremendo peaje, uno que solo comenzaba a entender cuando dejé de intentar cumplir con sus estándares imposibles. «¿Le has dicho a Vanessa sobre esto?», preguntó Daniel. «¿Entiende lo que está en juego?». «Aún no», admitió Abigail. Edward sintió que necesitábamos asegurar su cooperación primero. Vanessa y Nathan aún están en su luna de miel en las Bahamas. Regresan la próxima semana, justo antes de la reunión de los fideicomisarios. Daniel y yo intercambiamos miradas, años de entendimiento compartido permitiéndonos comunicarnos silenciosamente. Esto era más que solo otro drama familiar de los Larson. Era una revelación fundamental que cambiaba toda la dinámica de poder con la que habíamos luchado durante años. «Necesitamos tiempo para discutir esto», dijo Daniel finalmente. «No es un simple favor lo que estás pidiendo. Básicamente estás solicitando que validemos y participemos en una vida de engaño». Abigail se estremeció ante la evaluación contundente, pero no la contradijo. «La reunión está programada para dentro de 2 semanas», dijo. «Los fideicomisarios querrán hablar con cada miembro de la familia individualmente y luego observarnos en un entorno colectivo». 2 semanas, repetí. No es mucho tiempo para decidir si queremos participar en salvar una estructura familiar que consistentemente nos ha hecho sentir no bienvenidos. «Entiendo», dijo Abigail, levantándose del sofá con lo que parecía un enorme esfuerzo. «Y quiero que sepan, independientemente de lo que decidan, lamento cómo han sido las cosas entre nosotros, Clara. No porque necesite su ayuda ahora, sino porque veo algo en ti que reconozco desde hace mucho. El coraje para alejarte, en lugar de comprometer tu autorrespeto. Es algo que perdí en algún momento en el camino». La admisión, tan inesperada y aparentemente genuina, me tomó completamente por sorpresa. Mientras Abigail recogía sus cosas para irse, me encontré preguntándome si esta crisis podría realmente crear una oportunidad para una conexión auténtica que la prosperidad y la pretensión habían hecho imposible. «Te llamaremos en unos días», prometió Daniel mientras acompañaba a su madre a la puerta, «después de que hayamos tenido tiempo de procesar todo». Después de la partida de Abigail, Daniel y yo nos sentamos en un silencio atónito durante varios minutos, intentando absorber el cambio sísmico en nuestra comprensión de las dinámicas familiares de los Larson. «Todos estos años», dijo Daniel finalmente, «pensamos que éramos nosotros los que no estábamos a la altura de sus estándares.
y ahora descubrimos que los estándares mismos estaban construidos sobre ficción. ¿En qué estás pensando?, pregunté, acomodando mis piernas debajo de mí en el sofá. Daniel pasó una mano por su cabello, un gesto de genuino desconcierto. Honestamente, estoy pensando en lo agotador que debe haber sido para ella. Vivir una doble vida durante 40 años, constantemente temerosa de ser descubierta, nunca capaz de referirse a su verdadera infancia, sus experiencias reales. Una prisión autoimpuesta, observé. Una que luego intentó forzar a Vanessa a entrar, y a ti en cierta medida, y a mí por extensión. Daniel asintió. La ironía es increíble. Todas esas veces que escudriñó tu trasfondo, tu familia, tu carrera, mientras escondía este enorme secreto sobre su propio pasado. La pregunta es, dije, ¿qué hacemos con esta información? ¿Ayudamos a salvar una estructura familiar que ha sido fundamentalmente tóxica para nosotros, o nos apartamos y dejamos que las consecuencias se desarrollen naturalmente? Daniel alcanzó mi mano, su expresión pensativa. ¿Y si hay una tercera opción? ¿Y si esta crisis crea una oportunidad para reconstruir algo más auténtico? No solo para nosotros, sino para toda la familia Larson. La posibilidad quedó suspendida entre nosotros como una esperanza frágil, que de las cenizas del engaño y la pretensión, algo genuino podría finalmente tener espacio para crecer. Durante los días siguientes, Daniel y yo deliberamos cuidadosamente nuestra respuesta a la inesperada revelación de Abigail. La impactante noticia sobre el fideicomiso de la familia Larson y el trasfondo fabricado de Abigail había reformulado todo lo que pensábamos que entendíamos sobre nuestra posición dentro de las dinámicas familiares. He estado leyendo el documento del fideicomiso más cuidadosamente, dijo Daniel una noche mientras estábamos sentados en nuestro porche trasero, el clima primaveral tornándose suave con luciérnagas comenzando a aparecer al anochecer. Es fascinante cómo específicamente el abuelo Larson intentó controlar el futuro de la familia a través de mecanismos legales. ¿Qué tipo de especificaciones estamos hablando?, pregunté, curiosa sobre el documento que había moldeado tanto del comportamiento de la familia Larson. Hay lenguaje sobre mantener conexiones familiares apropiadas, mantener valores tradicionales y preservar el patrimonio cultural, términos deliberadamente vagos que dan a los fideicomisarios una latitud interpretativa significativa. Lo consideré. Entonces, básicamente, tu abuelo creó un sistema de incentivos financieros para asegurar que la familia continuaría comportándose según sus valores, mucho después de que él se fuera. Exactamente, dijo Daniel, sacudiendo la cabeza. Y durante 4 décadas, mi madre ha estado interpretando el papel de la esposa Larson perfecta, no solo por aceptación social, sino por supervivencia financiera literal. Pone todas esas cenas de domingo, todas esas conferencias sobre comportamiento y conexiones apropiadas, bajo una luz completamente diferente. La revelación nos había llevado a ambos a reflexionar sobre nuestras propias elecciones y valores. Ese fin de semana, mientras preparaba planes de lecciones en mi aula, y Daniel revisaba datos de investigación en su laboratorio, nuestras conversaciones giraban en torno a una pregunta central. ¿Cómo podríamos responder a la solicitud de Abigail sin comprometer nuestra integridad o repetir los patrones que nos habían llevado a salir de la boda de Vanessa? La idea de Daniel de una tercera vía, reconstruir algo auténtico a partir de esta crisis, era tentadora, pero requería un delicado equilibrio entre compasión por el dilema de Abigail y la firmeza para proteger los límites que apenas habíamos comenzado a establecer. El fin de semana siguiente, nos reunimos con la tía Eleanor en un pequeño café en Boulder, buscando su perspectiva externa sobre la situación. Eleanor, con su característica franqueza, escuchó atentamente mientras compartíamos los detalles de la visita de Abigail y la revelación sobre el fideicomiso. «Esto es puro drama de los Larson», dijo con una risa seca, dando un sorbo a su café con leche. «Tu abuelo diseñó ese fideicomiso como un garrote para mantener a todos en línea, y ahora está causando estragos generaciones después. Pero aquí está la cuestión. No están obligados a jugar según sus reglas. Pueden redefinir lo que significa la familia Larson en sus propios términos. ¿Cómo hacemos eso sin quedar atrapados en el mismo ciclo de apariencias?
Pregunté, jugueteando con mi taza. Eleanor se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una mezcla de sabiduría y picardía. Primero, tienen que decidir qué quieren de esta familia. No lo que ellos quieren de ustedes, sino lo que ustedes valoran. ¿Quieren una relación genuina, aunque sea imperfecta, o prefieren cortar lazos por completo? Ambas opciones son válidas, pero requieren claridad. Daniel y yo intercambiamos miradas, considerando la pregunta. Durante años, habíamos navegado la dinámica de los Larson desde una posición de reacción, siempre respondiendo a su desaprobación o expectativas. La idea de definir proactivamente nuestra relación con ellos era nueva y empoderadora. «Quiero una familia que sea honesta», dijo Daniel finalmente. «No una que se sostenga en pretensiones o jerarquías, pero no estoy seguro de que mis padres o Vanessa sean capaces de eso». «Tal vez no lo sean», concedió Eleanor. «Pero la crisis del fideicomiso los tiene contra las cuerdas. Es una oportunidad para forzar la honestidad, o al menos exponer la falta de ella. Si decides participar en esa reunión de fideicomisarios, entra con los ojos abiertos y tus propios términos claros». Esa noche, Daniel y yo redactamos una carta a Abigail, no como una respuesta final a su solicitud, sino como un paso inicial para articular nuestra posición. Queríamos que la reunión con los fideicomisarios fuera más que una actuación de unidad familiar. Queríamos que fuera una oportunidad para la transparencia y posiblemente la curación. En la carta, expresamos nuestra disposición a asistir, pero con condiciones. No fingiríamos que el incidente de la boda nunca ocurrió, ni respaldaríamos ciegamente una narrativa de perfección familiar. En cambio, insistimos en una discusión abierta sobre las dinámicas familiares, incluyendo el trato que había recibido yo y el impacto de las revelaciones de Abigail sobre su pasado. También solicitamos que Vanessa estuviera presente, no solo para entender las implicaciones del fideicomiso, sino para abordar el daño causado por sus acciones en la boda. Abigail respondió al día siguiente con una llamada, su tono notablemente más suave que en visitas anteriores. «He leído su carta», dijo. «Y aunque no es lo que esperaba, entiendo que están tratando de encontrar un camino que respete a todos. Hablaré con Edward, y nos aseguraremos de que Vanessa y Nathan estén en la reunión». Había una vacilación en su voz, como si estuviera probando aguas desconocidas. «Clara, también quiero decir que estoy reconsiderando algunas cosas sobre cómo te he tratado. No es fácil para mí admitir esto, pero tu salida de la boda me obligó a mirar algunas verdades incómodas sobre mí misma. No estaba segura de cuánto confiar en esta aparente apertura, pero reconocí el esfuerzo. Aprecio que digas eso, Abigail. Veamos a dónde nos lleva esta reunión». Las 2 semanas previas a la reunión con los fideicomisarios estuvieron llenas de una extraña mezcla de anticipación y tranquilidad. Daniel y yo continuamos enfocándonos en nuestra propia vida, planificando nuestro viaje de senderismo, trabajando en nuestros proyectos respectivos y disfrutando de la simple alegría de las noches tranquilas en casa. El cuadro, abrazando horizontes abiertos colgado en nuestra sala de estar, servía como un recordatorio diario de la libertad que habíamos reclamado al salir de la boda. Sin embargo, también sabíamos que la reunión representaba una encrucijada, una oportunidad para forjar una nueva relación con los Larson, o para cerrar definitivamente ese capítulo. El día de la reunión, nos reunimos en las oficinas de Sullivan & Pierce, en el centro de Denver, un espacio elegante con vistas al horizonte de la ciudad y una atmósfera de seriedad institucional. Los fideicomisarios, 3 abogados de mediana edad con expresiones imperturbables, nos recibieron en una sala de conferencias con paredes de cristal. Edward y Abigail ya estaban allí, sentados rígidamente, con Edward revisando notas en un cuaderno de cuero y Abigail mirando fijamente por la ventana. Vanessa y Nathan llegaron poco después, ella con un vestido de diseñador que parecía más una armadura que una elección de moda, y él con un traje impecable pero con una expresión de incomodidad. Daniel y yo tomamos asiento frente a ellos, con la tía Eleanor entrando al final, su presencia una sorpresa para todos menos para nosotros. Había insistido en asistir, argumentando que su perspectiva externa podría ayudar a equilibrar la discusión.
El fideicomisario principal, un hombre llamado señor Reynolds, comenzó la reunión con una descripción general de la revisión del fideicomiso. Explicó que la investigación genealógica había descubierto discrepancias en el historial de Abigail, lo que desencadenó una evaluación más amplia de la adherencia de la familia a las condiciones del fideicomiso. Nuestra responsabilidad, dijo, es asegurar que la familia Larson continúe manteniendo los valores de unidad, tradición y preservación cultural establecidos por el fundador del fideicomiso, el señor Charles Larson. La reciente boda y los eventos asociados han planteado preguntas sobre la cohesión familiar. Edward habló primero, su tono autoritario pero templado por una cautela inusual. Entiendo que los fideicomisarios tienen preocupaciones, pero les aseguro que nuestro compromiso con los valores familiares permanece inquebrantable. El matrimonio de mi hija Vanessa con Nathan Harper refuerza nuestras conexiones con otra familia prominente, y cualquier malentendido en la boda fue simplemente un error logístico. Vanessa asintió, aunque sus ojos evitaron los míos. Abigail permaneció en silencio, sus manos cruzadas con fuerza en su regazo. Daniel se aclaró la garganta, su voz firme pero mesurada. Con todo respeto, señor Reynolds, no creo que sea exacto describir los eventos de la boda como un simple malentendido. Mi esposa, Clara, fue deliberadamente clasificada como personal y sentada lejos de la familia, un acto que refleja un patrón más amplio de exclusión dentro de nuestra dinámica familiar. No estamos aquí para fingir que eso no ocurrió, sino para abordar cómo podemos avanzar hacia una relación más honesta y respetuosa. La sala quedó en silencio, el peso de las palabras de Daniel resonando en el espacio estéril. Los fideicomisarios intercambiaron miradas, claramente no acostumbrados a tal franqueza en estas reuniones. Vanessa finalmente habló, su voz tensa. No fue mi intención ofender a nadie. La boda fue un evento complejo, y las decisiones de asiento se tomaron bajo presión. Clara había estado ayudando con los preparativos, así que pensé que sería más lógico sentarla con el equipo de coordinación. Su explicación sonaba ensayada, y Nathan, sentado a su lado, parecía incómodo, como si quisiera añadir algo pero no estuviera seguro de cómo. Vanessa, dije, manteniendo mi tono calmado pero directo. Entiendo que las bodas son estresantes, pero el problema no fue solo el arreglo de asientos, fue el mensaje que transmitió. Que después de 8 años de matrimonio con tu hermano, aún no se me considera parte de la familia. Eso no es un error logístico, es una elección. Abigail se movió en su asiento, su expresión tensa. Clara tiene razón, dijo inesperadamente, su voz apenas por encima de un susurro. Todos los ojos se volvieron hacia ella. He pasado décadas manteniendo una imagen de perfección familiar, en parte para cumplir con las expectativas de este fideicomiso, en parte para protegerme de mi propio pasado. Ese esfuerzo me ha llevado a decisiones que han lastimado a otros, incluyendo a Clara. No estoy orgullosa de eso. La admisión de Abigail fue un punto de inflexión. Por primera vez, vi una grieta genuina en su fachada cuidadosamente construida, una disposición a reconocer no solo sus acciones, sino también su impacto. Edward la miró, claramente sorprendido, y por un momento pareció que podría intentar redirigir la conversación hacia un terreno más seguro. Pero Eleanor intervino. Si me permite, señor Reynolds, creo que este es exactamente el tipo de conversación que el fideicomiso debería fomentar. La verdadera unidad familiar no se trata de mantener apariencias perfectas o adherirse a nociones rígidas de tradición. Se trata de honestidad, incluso cuando es desordenada. Mi hermano y su familia han estado viviendo bajo la sombra de un sistema diseñado para controlar en lugar de conectar. Creo que es hora de redefinir lo que significa ser un Larson. Los fideicomisarios tomaron notas, sus expresiones ilegibles. El señor Reynolds finalmente asintió. Apreciamos la franqueza de esta discusión. Nuestra preocupación principal es determinar si la familia Larson puede mantener los valores del fideicomiso mientras aborda estas complejidades. Proponemos una serie de reuniones adicionales para evaluar cómo la familia planea avanzar, particularmente en lo que respecta a la unidad y la autenticidad cultural. La reunión continuó durante otra hora,
con cada uno de nosotros ofreciendo perspectivas sobre lo que la familia Larson podría representar en el futuro. Daniel habló sobre su trabajo en conservación, enfatizando cómo los valores de responsabilidad y comunidad podrían alinearse con el espíritu del fideicomiso, sin depender de nociones obsoletas de estatus social. Yo compartí mi perspectiva como educadora, destacando la importancia de fomentar conexiones genuinas sobre jerarquías artificiales. Nathan, para sorpresa de todos, habló sobre su propio deseo de construir una vida con Vanessa que equilibrara la tradición con la apertura a nuevas perspectivas, una señal de que podría ser un aliado inesperado en este proceso. Cuando la reunión concluyó, los fideicomisarios nos informaron que emitirían una recomendación provisional en un mes, basada en nuestras discusiones continuas y la evidencia de compromiso familiar. Mientras salíamos de la sala de conferencias, Vanessa se acercó a mí, algo que no había hecho desde la boda. «Clara, no espero que me perdones de inmediato», dijo, su voz baja pero sincera. «Pero quiero que sepas que estoy empezando a ver las cosas de manera diferente. Nathan y yo hemos estado hablando mucho desde que regresamos de nuestra luna de miel y, bueno, me gustaría intentarlo de nuevo contigo, si estás dispuesta». Asentí, no completamente lista para confiar, pero abierta a la posibilidad. «Eso llevará tiempo, Vanessa, pero estoy dispuesta a hablar, siempre y cuando sea desde un lugar de respeto mutuo». Ella sonrió débilmente, un indicio de alivio en su expresión. «Eso es justo». En las semanas siguientes, la familia Larson comenzó un proceso tentativo de reconstrucción. Abigail, tal vez motivada por el miedo a perder el fideicomiso o por una nueva comprensión de sus propias elecciones, comenzó a compartir más sobre su verdadera infancia en nuestras conversaciones. Nos invitó a Daniel y a mí a cenar en su casa, no la habitual velada formal, sino una comida sencilla donde habló sobre su padre, el maestro de matemáticas, y los veranos que pasó trabajando en la tintorería de sus padres. Estas historias, aunque pequeñas, eran un puente hacia una relación más auténtica. Edward, aunque más lento para adaptarse, comenzó a escuchar, tal vez por primera vez, las perspectivas de Daniel sobre su carrera y nuestras elecciones de vida. Vanessa y Nathan nos invitaron a un brunch dominical, un gesto que inicialmente me puso en guardia, pero resultó ser una reunión relajada en un café local, en lugar de un evento formal de los Larson. Vanessa se disculpó formalmente por el incidente de la boda, admitiendo que su necesidad de control había sido impulsada por la presión de mantener las apariencias. «Crecí viendo a mi madre vivir para las expectativas de los demás», dijo. «Pensé que eso era lo que significaba el éxito, pero estoy empezando a darme cuenta de que hay más en la vida que un plano de asientos perfecto». Nathan, a su lado, asintió en apoyo, y sentí una chispa de esperanza de que esta próxima generación de los Larson podría romper el ciclo. Los fideicomisarios finalmente emitieron una recomendación que permitió a la familia mantener el acceso al fideicomiso, con la condición de reuniones regulares para demostrar un compromiso continuo con la unidad y los valores familiares, redefinidos para incluir autenticidad y respeto mutuo. No fue una victoria total. Las tensiones y las viejas costumbres aún surgían en nuestras interacciones. Pero por primera vez, sentí que había espacio para que Daniel y yo fuéramos nosotros mismos dentro de la familia Larson, no como forasteros tratando de encajar, sino como participantes plenos en la definición de lo que esa familia podría ser. Un año después, Daniel y yo organizamos una pequeña reunión en nuestro bungalow, invitando a Eleanor, Vanessa, Nathan y, con cierta vacilación, a Abigail y Edward. No fue una cena formal de los Larson, sino una barbacoa en el patio trasero con comida casera y música de un altavoz portátil. Mientras el sol se ponía y las luciérnagas comenzaban a parpadear, observé a Abigail reír ante una historia que Eleanor contaba sobre sus días en Aurora, a Vanessa ayudando a Daniel a voltear hamburguesas en la parrilla, y a Nathan discutiendo con entusiasmo sobre un proyecto de arte con uno de mis estudiantes que había pasado por allí. El cuadro, abrazando horizontes abiertos, seguía colgado en nuestra sala de estar, visible a través de la puerta corrediza, un recordatorio de la elección que había desencadenado este cambio. No fue un final perfecto,
pero fue nuestro. Habíamos salido de una boda para entrar en una nueva definición de familia, una construida no sobre apariencias o riqueza, sino sobre la voluntad de ser honestos, incluso cuando era incómodo, y de valorar a las personas por quienes eran, no por lo que representaban. Mientras miraba a Daniel, su sonrisa reflejando la mía, supe que habíamos encontrado algo más valioso que la aprobación de los Larson. Un hogar, en todos los sentidos que realmente importaban.